Ese Moreno tiempo pudo te ganar. llevabas bien con Lazo, pues. Nosotros trabajamos juntos en Compromiso Ecuador cuando Claro. fue la lucha en contra de la reelección De indefinida, las pero de ahí enmiendas. mantuvimos siempre diferencias. A mí me parece que el peor defecto de Lazo, y es un defecto que, sobre el que deberá rendir cuentas del país, porque el crimen organizado tuviera tanta influencia en tan altas esferas de la administración pública. ¿El Gran A todos- Padrino leíste? Sí, claro, por supuesto. Ah, ya. La hueva San de Bote, No, eso es lo que no. pasa. Mira, Porque con él sí te puedes no, encontrar. de ninguna manera. Yo creo que es un error de, de Boscán el haber mantenido ese nivel de familiaridad en la comunicación. No, Esa es la con parte mayor buena de frontalidad. hacerse mayor. Puede ser, hay cosas buenas también, ¿no es cierto? sí, sí. Pero, por Ya ejemplo, no se te parará, César, pero por lo menos se te parará la voz. Pero Jaume ha dado, pucha, ha sabido ser una bomba de titulares más que Anderson Boscampos, hermano. Hey, ¿quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa, porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO Max, Hello, Peter. incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde $17. Contrátalo al 505,000. Son resultados importantes para desarticular los grupos terroristas. Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de agricultura. Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2. Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024. Para tu salud y tus antojos, tenemos todo. Solo faltas tú. Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Castigo Divino. 9 años al aire, dale like a la campanita, compartes todas esas huevadas, llama a tu abuela, llama a tu tío, llama a tu sobrino, que vengan todos a ver. Quiero agradecer a ustedes por siempre acompañar este espacio. Por supuesto, también agradecer a Claro, porque no te olvides nunca que puedes ser de los primeros en tener tu financiamiento Claro para tu nuevo iPhone 15 desde 24 cuotas de 67,19 al mes. Pídelo con envío gratis a claro.com.es. Ahí, nada me dicen de que tengo chueca. Boina. Agradecer también a Katuk, que es la nueva app que puedes encontrar en Apple Store y en Google Play. Katuk, donde encuentras de todo absolutamente, hasta trabajo consigues ahí. Así que vuela a bajarte Katuk. Solo faltas Tuk. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, tal como va el país, de esto voy a vivir, así que aquí están las redes sociales. Son portavasos y algunas otras cosas de artesanías personalizadas. Por favor, compren en cantidades industriales. Agradecer también a 593 100% Moslaca, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Viejo Parra, mi viejo amigo. Oh, viejo amigo, viejo Parra. Más amigo mío que Nando. Sí, señores.
viejito Parra. Y con eso creo que estamos. Para mí es un enorme placer poder tener la conversación. Hace ya algún tiempo que no la teníamos, con una voz que ha permanecido agazapada durante algunos meses en la política ecuatoriana, pero que siempre ha sido necesaria y que siempre permanecerá vigente. Me refiero, por supuesto, al señor César Montúfar. Maestro. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien. Saludcita. Muy bien. Salud. Pensé que era solamente el color. No, aquí no Salud. se huevea, pues aquí es cosas así, nada fake. ¿Cómo vas? Bien. Bien, Luis. Gracias por la invitación. Encantado. Oye, empezaba esto diciendo de que estuviste en reposo, has estado agazapado, cual pantera, acechando su presa. ¿Por qué te has dado este tiempo un poco, no sé si de reflexión o de silencio, o ya te valió verga la política, te dejó una novia, ¿qué pasó? No, mira, un político, la política es una enfermedad incurable y yo soy político, entonces tengo esta enfermedad que me acompañará hasta el último día. Pero creo que siempre es bueno reflexionar, sobre todo después de momentos, por ejemplo, el que viví, no solamente personalmente, sino el movimiento que había construido en los últimos 17 años, Concertación, y sufrimos una derrota electoral muy fuerte en las elecciones presidenciales del 21. Sí, valiste paloma. O sea, nos fue muy mal y eso No implica... tanto como Paul Carrasco, pero no te fue mal. Pero digamos que eso implica que uno debe parar un momento, reflexionar, hacerse una autocrítica, mirar qué fue lo que pasó y evaluar las cosas positivas, las cosas negativas y sobre todo darse un poco de tiempo para mirar ¿Cuál fue las tu cosas. reflexión ese día después de las elecciones del 21, cuando recibiste los resultados? Bueno, creo que en principio yo creo que el país en ese momento no comprendía o no comprendió el mensaje que nosotros queríamos transmitir, que era un mensaje de que la reconstitución del país, la lucha en contra de la corrupción, la reforma profunda que el Ecuador requiere para salir de un Estado que fue heredado por el régimen de Correa, implicaba algo más que anticorreísmo. Creo que la polarización del país llevó en ese momento a que Lazo o el correísmo, cuando en realidad para nosotros no era así. Y creo que de alguna forma el tiempo nos dio la razón, porque si uno mira lo que sucedió con el gobierno de Lazo, el gran fracaso que fue, la corrupción y el crimen organizado en las más altas esferas del gobierno, algo que ustedes aquí en La Posta denunciaron, nos llevan a reflexionar sobre que en realidad la lucha anticorrupción, que fue lo que nosotros propusimos en el 2021, no puede tener bandera política. No es únicamente que luchamos contra la corrupción cuando es nuestro adversario político el que está inmiscuido en esos temas, sino que tiene que ser algo que trascienda la polarización política, y creo que el Ecuador en ese momento no estaba preparado para ese mensaje. Y tú dijiste, aparte, o sea, tú estás diciendo casi como Lenin, ojalá tuviera un mejor pueblo, dices tú. No, de ninguna manera. O ahí hubo un mea culpa tuyo. Varios. O culpas nuestros, yamingos, que no entendemos la valía del doctor Montúfar. De ninguna manera. Yo creo que nosotros también cometimos muchos errores. Creo que... ¿No debiste haber apostado por la asamblea? No, porque ya hicimos eso en el 17. En el 17 nosotros éramos una organización política que tenía, por supuesto, registro, y no participamos para precisamente no dividir el voto que podía ir con Lazo. Recuerda que la diferencia entre Lazo y Moreno, diferencia cuestionable porque hubo una gran discusión al respecto, fue una diferencia muy pequeña. Si, por ejemplo, nosotros u otros actores participaban, posiblemente ese voto, entre comillas, anticorreísta, hubiera disminuido ese porcentaje y posiblemente incluso... Pero en ese Moreno tiempo te llevabas bien con Lazo, pues. No tanto. Nosotros mantuvimos siempre posturas afines nosotros trabajamos juntos
en Compromiso Ecuador cuando Claro. fue la lucha en contra de la reelección indefinida, las pero de ahí enmiendas. mantuvimos siempre diferencias, además diferencias ideológicas. Porque, Pero vos siempre le olías así que era mal tipo. mira, Porque yo sí me dejé embaucar un tiempo, verás. Igual me pasó con Correa, a mí todos me embaucan al principio, pero nunca me imaginé que era ese nivel de hijo de putismo, pues. Bueno, yo creo que, y eso lo he dicho varias veces y lo puedo repetir ahora, lo decía cuando tenía Lazo el poder y lo puedo decir ahora cuando ya no lo tiene, que es un político que no tiene palabra y un político que en la política, quizá en eso soy un tanto anacrónico en este pensamiento, lo que más vale es la palabra, es decir, el poder ¿La palabra decir- entre políticos o la la palabra con palabra la gente? entre el político y la gente, entre políticos, la palabra de alguien que está dispuesto a tener pensamientos que perduren y que se mantengan y que se cumplan. Y me parece que... Pero una cosa es ser un pero- canalla y otra cosa pero- es ser un hijo de puta. Pero ese no es el peor defecto de Lazo. A mí me parece que el peor defecto de Lazo, y es un defecto que, sobre el que deberá rendir cuentas al país, porque por supuesto fue presidente legítimo del Ecuador, fue precisamente el haber, vamos a decir, posibilitado, cuando menos, Ujú. el que el crimen organizado tuviera tanta influencia en tan altas esferas de la administración pública. Y creo que es indignante, para mí es indignante, incomprensible que nos rasguemos las vestiduras por otros casos de corrupción que tenemos que combatir, pero que, por ejemplo, hoy guardemos silencio frente a una situación como la de Hernán Luque, que no pudo ser extraditado y no pudo llegar a tiempo Sí, ni durante, será, mi hermano. durante el proceso de instrucción vinculaciones. fiscal para que pueda ser vinculado, para que pueda dar un testimonio y para que pueda decir al país qué fue lo que pasó en ese gobierno. ¿Tú qué sospechas ahí? ¿De que demoraron eso porque si declaraba a Luque, lo vinculaba a Lazo? Yo estoy totalmente seguro de que si es que Luque era involucrado y participaba en el proceso de instrucción fiscal, la suerte de este juicio, de este proceso judicial iba a ser distinto, sería distinto. Para Lazo. Y para mí, creo que Porque ahora anda muy campante de que no me involucraron. después de haber mirado el caso, visto el caso, analizado varios documentos, yo no entiendo cómo la fiscal no lo vinculó. ¿Política? No sé, pero no entiendo cómo. No entiendo por qué. En otros casos, yo fui acusador particular de Glass. Por supuesto que él tuvo y tiene toda la responsabilidad. Fue vinculado y fue sentenciado por un delito. El caso de Correa, en el caso Sobornos, es igualmente, diría, uno de los hechos de corrupción más execrables que se han sucedido en la política ecuatoriana. Creo que lo mismo está sucediendo con Lenín Moreno. Y hay un proceso en el que está él vinculado. No entiendo por qué no ocurrió lo mismo con Lazo. Oye, pero si vos tuvieras que decir, ¿quién es más corrupto, Lazo o Correa? Es que no sé si es que es posible. Un corruptómetro así. No hay un corruptómetro, pero yo creo que en realidad lo que nos demuestra toda esta situación, lo que nos demuestra el caso Metástasis, el caso Purga, ahora el caso famoso Plaga, es que el Ecuador está en este momento frente a un fenómeno que no había visto antes. No es que se inició ahora, viene fraguándose, me parece que desde inicios del gobierno de Correa, que es la irrupción de lo que podríamos denominar la política criminal. Pero ahí tú dijiste algo que en el gobierno de Lazo tú decías, uno de los peores culpas que tendrá que arrastrar en su conciencia, si es que no es en los juzgados, es haber permitido que el crimen organizado llegue a las más altas cúpulas del Estado, ¿ya? Pero en cambio, los que se rasgan las vestiduras por Lazo, que son pocos pero ruidosos en Twitter, siempre dicen que fue Correa. De que esto es por el pacto de Correa con el narcoterrorismo. Es que me parece a mí que cuando uno ha sido funcionario de un gobierno, cuando uno ha recibido, y es legítimo, un empleo, un favor o una situación laboral con un gobierno, con un gobernante, yo creo que debe haber un sentido ético que le exige a esa persona silencio. Creo que cuando uno tiene un conflicto de interés,
sobre todo, y tiene la responsabilidad, porque incide de alguna forma en la opinión pública, uno debería guardar silencio. ¿Pero bueno, a qué te refieres? No o sea, que entiendo. cuando yo veo en muchos casos, también en el caso del correísmo y también en el caso del morenismo, es decir, personas que son han sido parte del gobierno, salen a defender, entonces tienen esa particularidad, pero no hablan desde una postura imparcial. ¿De qué Diego Ordóñez estás No, hablando? yo no me refiero a personas, pero creo que hay una tendencia. Porque creo que lo importante, y eso es a lo que quería llegar, Luis, es que lo que muestra el caso Encuentro, lo que muestra el caso Metástasis, lo que muestra el caso Sobornos, lo que muestra todo el tema de Coca-Cola Sinclair en el que está involucrado el expresidente Moreno, es que el Ecuador vive un fenómeno nuevo. No es que nació ahorita, es un fenómeno nuevo. Pero a Moreno también lo sacaron de la orden de prisión preventiva. Pero digamos que está vinculado, está en un proceso. Sí. Es distinto. Yo también creo que tal vez, dadas sus condiciones personales de salud, no es necesario excederse está en el país. las medidas cautelares. No creo que ese sea el punto. El punto es que ese fenómeno te muestra. Y si a eso le sumas, porque hay otros elementos, el caso del exalcalde Intriago, lo que está viviendo el país en términos de asesinatos, desapariciones de políticos en ejercicio, de alcaldes, etcétera, es que en el Ecuador, y además casos como Purga, Metástasis, Encuentro, donde ves que las principales fuerzas políticas del país o personas pertenecientes al más alto nivel de las fuerzas políticas más importantes de este país, del Ecuador, están vinculadas o estuvieron vinculadas al crimen organizado, que a su vez tenían influencias o estamentos de la justicia, de SNAI, de incluso las fuerzas policiales, militares. Lo que ves es que ha irrumpido un nuevo fenómeno que no habíamos visto antes, y ese fenómeno es el de la política criminal. Y este fenómeno de política criminal implica que llega un momento en que tú no puedes distinguir ¿Quién es el bueno y el malo? No, de qué mismo estamos hablando. Es decir, Revolución Ciudadana o la cúpula de Revolución Ciudadana, porque no hablo yo de los militantes y simpatizantes que son otra cosa. ¿Es una organización delincuencial o es un movimiento político? Lo que ocurrió en el corazón de EMCO durante el gobierno de Guillermo Lasso, ¿era una institución pública o un nido de la delincuencia organizada, un centro de operación de la delincuencia organizada? Es decir, como que estas instancias muestran una fusión entre actores políticos, entre actores criminales, organizaciones criminales, grupos e instituciones del Estado o determinadas instancias e instituciones del Estado que ya no nos permite diferenciarlas. ¿Tú y yo cuántos años nos conocemos? Será unos 15 años tal vez. Unos 15 años. Desde que iniciaste, porque yo estaba en la política antes de que tú inicies la gestión. Tú estabas en muchas cosas antes de que yo... Ya tenía un largo recorrido. Claro, vos estabas ya con el pelo largo, hermano reloj, yo estaba agú, en la cunita. ¿Qué pensaste tú? Y siéntete en absoluta libertad de expresar tu reflexión. Cuando viste los chats de Boscán con Norero, que también lo conoces a él durante varios años y conoces esta casa. Yo creo que es un error de Boscán el haber mantenido ese nivel de familiaridad en la comunicación. Uh-huh. Pero creo que eso no le hace imputable de ningún delito, de lo que yo he visto. ¿Y cómo viste la reacción, en cambio, de los medios y de otros actores políticos? Eso siempre pasa, porque ahí atraviesan muchas cosas. Y creo que entre esas cosas que atraviesan, a veces no solamente son intereses económicos, sino hasta podríamos decir pulsiones individuales, temas generacionales. Mira, yo estoy... Temas generacionales, dices la vieja prensa contra la nueva prensa. Sí, mira, yo por ejemplo, ya estoy en una edad, si no avanzada, pero ya con un camino de recorrido. Y digo, para mí cuando veo esos jóvenes académicos, intelectuales, siempre... Los quieres hacer verga también. No tanto eso, pero... A ver, hijo de puta ese, porque está muy pilas, que se cree el nuevo César Montúfar, puta. Métele un kilo de cocaína. Pero, o sea, uno tiene que entender, y eso es algo bonito que aún creo que estoy comenzando a sentir, que
que en esa renovación hay cosas que a uno no le gustan, hay cosas con las que uno no comulga, cosas que uno ya no, a las que no podría adaptarse, pero que son cosas refrescantes y nuevas. Entonces creo que hay mucho de eso, pero me parece que sobre todo en este caso lo que hay es, creo yo digo, el establecimiento de la impunidad frente a la necesidad de la verdad. Sí, pero eso es el fondo y ya vamos, ¿ya? Pero yo topaba este tema porque una cosa que me llama mucho la atención es cierto tipo de espectacularidad que se le está dando a todo este proceso, ¿ya? O sea, me refiero, lo celebro, lo aplaudo, me encanta, me levanto todas las mañanas a ver el Twitter de Fiscalía, a quién lo cogieron del guango, y todo lo que sea. Pero ¿no crees que hay un cierto tipo de espectacularidad? Le pongo un logo al caso, grandes titulares, la prensa en gran bomba, haciendo un trabajo para mi modo de ver superficial, porque no es que investigan por su lado, sino que agarran lo que hizo Fiscalía. Pero no hay un poco de show también en todo esto. Sí, pero digamos que es parte de la nueva era de comunicación y de las nuevas formas y nuevos repertorios de transmisión de ideas y de interacción. Yo en eso no me hago problema, no me molesto. Es que algunos les llaman populismo penal. Pero yo no soy, yo soy la persona menos autorizada porque soy una persona bastante reacia, reticente y que no me gustan las redes sociales. No soy una persona que veo mucho el Twitter, no veo casi nunca, interactúo casi nada. Entonces tal vez en eso soy una excepción. Pero eso no me estorba. Lo que me estorba a mí, y eso sí me estorba profundamente, es esa idea de que la corrupción es solamente un instrumento de mis pulsiones, sean políticas, profesionales o de mis intereses. Eso es el pensar así a la lucha contra la corrupción, me parece que es una banalización de uno de los problemas más graves. Hoy ya no solo corrupción. Hoy ya no tenemos solo corrupción. Yo cuando hace algún tiempo hablaba, e incluso hice un trabajo académico y estoy trabajando en eso ya desde una perspectiva más académica, hablaba en el caso del correísmo de delincuencia organizada desde el Estado. Hiciste una denuncia de delincuencia organizada. Sí, pero digamos también con mi trabajo académico he hecho algo así. Pero yo creo que ya no estamos solamente en eso. Hoy estamos frente a eso, pero aliado al narcotráfico y a gente malísima. Y regresando a lo de Lazo, y ojalá ya nos olvidemos de él en esta entrevista, pero ese me parece que es uno de los temas más graves. Si uno lee el informe de Luis Verde Soto, el que publicó a la salida cuando terminó su función como... Cuando publicó por abajo porque no le dejaron publicar. Y después lo que apareció en el libro. Ahí uno mira algo que es... ¿En qué libro? En el libro, sacó un libro después en donde republicó este informe, pero además hay otros temas y otras reflexiones. Un libro muy valioso que recomiendo. ¿El Gran Padrino leíste? Sí, claro, por supuesto. Pero digamos que ahí en el libro de Luis Verde Soto, hay algo que a mí me parece que es espeluznante. Y es la presunción, la sugerencia de que, y es algo que además ahora aparece con mucha más claridad en el caso Metástasis, de que se utilice la inversión pública, las empresas públicas como canal para el lavado de activos. Claro, pues eso es lo Eso es espeluznante. El Estado es una lavandería enorme. Exactamente, eso es espeluznante. Y esa responsabilidad política, me parece a mí, es una responsabilidad política del expresidente Lazo absolutamente ineludible. Sí, no, y también del anterior, y también del anterior, al haber debilitado las estructuras del Estado. Pero, por ejemplo, también en estos casos yo te veo generalizaciones gratuitas, ¿ya? Que están muy bien, el tuta tu madre de las redes sociales y todo el asunto. Pero yo ya no sé si me estoy volviendo viejo. Un poco eso sí. Nos estamos volviendo. Claro. Pero ya trato de ver las cosas con menos apasionamiento radical, ¿ya? Y trato de desmenuzar un poquito. Yo, el Luis Vivanco de hace 10 años, todo era culpa de Correa, ¿ya? O sea, puta, si estaba dañado el semáforo, Correa, madre, si esto está, Correa. Ahora trato de verlo con un poco más de amplitud. Y, por ejemplo, caso Purga, ¿ya? Le agarran a Muentes y todo,
todo social cristiano es un delincuente. Ahí está, la estructura social cristiana es una estructura de delincuentes. Tú mismo decías, con el correísmo, hay mafiosos de primera Delincuencia línea ahí, organizada claro. del Estado. Pero también hay de los otros. Claro que hay que No solo en la pero- militancia, sino en mandos medios. También hay gente pero por decente con las que se puede pero por hablar ahí supuesto que también. sí, por supuesto que sí. Pero se descataloga como estructuras delincuenciales Es que lo que pasa completas. es que hay que mirar las cúpulas y los centros de decisión. ¿Pero tú crees que Nebot es un criminal mafioso? Es que lo que pasa es que no importa mi opinión. Yo creo que eso. No te estoy preguntando a ti, pues. pero digamos, eso es lo que. Pero en esos casos no cabe la especulación, porque en realidad yo digo, y lo afirmé y lo presenté ¿Pero como Correa te denuncia. parece un criminal mafioso? Sí, por ¿Y por supuesto. qué te la huevas a Nebot? Eso es lo que pasa. Mira. Porque con él sí te puedes no, encontrar. De ninguna manera. Pero, y te cuento una anécdota. Yo fui como asambleísta la primera persona, el primer ciudadano que le presentó una denuncia penal a Correa por el tema Chucky 7. No. Cuando hice esta denuncia en la Fiscalía del Guayas, yo no sabía lo que estaba haciendo, hasta que me di cuenta de la proporción. ¿Y por qué lo hice? Porque yo hasta ese momento, estoy hablando del año 2011, pensaba que Correa era un personaje, un presidente con impulsos autoritarios, alguien que estaba equivocado doctrinariamente, que tenía ideas perdidas en la cabeza, muchas cosas. Pensabas que estaba equivocadito. Estaba equivocado. Pero cuando vi el caso Chucky 7, que fue por el que yo le denuncié, me di cuenta Este es delincuente, dijiste. que esto es un delincuente, porque nadie utiliza el poder para hacer que su abogado haga una sentencia, para de esa forma no solamente fregar a un medio de comunicación, a sus principales accionistas, a un editorialista, sino para sacar plata. 40 millones de dólares. El haber investigado ese caso me hizo entender que estábamos no frente a un político equivocado, no frente a un autoritario cualquiera, sino frente al jefe de una estructura criminal que no era capaz, sino que estaba utilizando el poder del Estado para conseguir sus fines ilícitos. Eso fue lo que a mí me hizo. Después, creo que de una u otra manera, lo que pasó con Odebrecht, lo que pasó con todas las demás cosas. Eso se fue reconfirmando durante el tiempo. Y ahora lo vemos claramente cuando en realidad el aparato político que tiene una función principal, que es asegurar su impunidad, porque ha sido impune. Digamos, y además intentar seguir reproduciendo esa estructura política. Entonces, creo que... ¿A todos dices? O sea, cuando te refieres a su estructura política para replicar esa misma modus operandi, ¿te refieres a todos? Es que esa es la verdad que ya no me cabe, que todos los correístas son choros. No, y están ahí para chorear. Es que yo no estoy diciendo que, más bien... Hay un poco de choros, sí, y pero creo que en los mandos medios sí hay gente decente. No, y por supuesto, y no solamente en los mandos medios, como bien decías tú, pero el problema no es lo individual, es para qué sirve una maquinaria política. Y me parece que ese es el fin, claramente, de lo que hoy se denomina revolución ciudadana. Porque ¿no crees que yo también a veces pienso como que ya estuvo bueno de que corría por aquí, corría por allá? O sea, tú eres uno de los tótems del anticorreísmo de todos estos años, ¿no? Yo lo fui también, no tótem, pero fui un anticorreísta y soy un anticorreísta declarado. Pero a mí esta huevada de que ya todo es culpa de Correa me tiene hasta los huevos. Por supuesto, y eso nunca Y nosotros fue. cuando investigamos a Lazo, lo primero que se le ocurrió un poco de hijo de putas era decirnos correísta. Sí, pero lo que pasa es que no, y precisamente estoy totalmente en esa línea, de que en realidad esa polarización correísmo-anticorreísmo ciega, una polarización ciega, nos lleva a ser condescendientes y hasta cómplices de peores o mayores casos de corrupción, o no sé si peores o mayores, pero de casos de corrupción, o en este caso ya de narcopolítica o de política criminal. Y creo que el Ecuador tiene que salirse de esa dicotomía. El Ecuador tiene que comprender, tenemos que comprender que para poder reconstituirnos como república, tenemos que afirmar ciertos valores que son valores absolutamente válidos para mi grupo como para el otro. Porque solamente una política mafiosa funciona a partir de una política, de una dinámica de bandos. Esa dicotomía es
¿Está en la gente o está en los que generamos Yo creo que está en opinión, en los que estamos en Twitter, en los que tomamos un Está cafecito por en aquí? gran medida generada desde las redes sociales, desde lo que hoy constituye la opinión pública. Porque ya sea la gente en la calle, o sea, yo creo que la victoria de Novoa es un ejemplo de que la gente no se fue Sí, por de acuerdo. por ningún extremo. Creo que esa es una de las cosas refrescantes y buenas que ocurrió en la última elección. Pero sin Novoa te embargo, parece un tipo refrescante y te parece que me está parecía bueno. en ese momento, yo no voté por él en segunda vuelta. Tampoco habrás votado por Luisa. No, yo anulé el voto. Anulé el Claro. voto en ¿Por segunda qué no vuelta. votaste por Llegó la esperanza que todos queremos? Porque me parece que era o es un presidente que no tenía la preparación, el conocimiento para ejercer ese cargo en un momento tan complejo. O sea, muy chamo, dijiste, voto nulo. No, no es un problema de edad, porque Jaime Roldós tenía más o menos la misma edad y hubiera votado 10 veces por él. Pero me parece que algo que le sucede al actual presidente, y creo que eso se refleja en algunos miembros de su gabinete, no en todos, es que muestran una falta de competencia total para el cargo. Y el Ecuador no puede darse esos lujos. Por eso no voté por Novoa. ¿Crees que está demostrando una falta de competencia total en el cargo? De algunos ministros, sí. De él. No, yo creo que él está, digamos, tuvo algunas decisiones importantes y correctas en ese momento. Lo de seguridad. Sí, pero que es parcial. Es parcial porque, y ya sabemos, hay que mirar, hay que analizar. Ningún país que atraviesa una crisis de seguridad como la que está atravesando el Ecuador, tenemos ejemplos muy cercanos, Colombia, México, ha resuelto el problema que tiene solamente militarizando el tema. Podríamos decir que el uso de la violencia legítima del Estado es una legítima, insisto, alternativa y necesaria. Para empezar. Pero no es la única. Ni siquiera para empezar. Es la puntita de todo tiene que ir en conjunto con otras acciones. ¿Cómo con qué? Bueno, creo que, por ejemplo, el tema de cooperación internacional es fundamental porque estamos hablando de un problema que no es... Pero tú ves a la Fiscalía trabajando con Italia, pero no solamente de la la Fiscalía. mano, los gringos tratando de ayudar. Es inteligencia, es comunicación. Supuestamente el FBI está aquí en todos pero lados, aquí atrás de esta es que no es cámara, solamente todo. Estados Unidos el que está involucrado, no es solamente Estados Unidos, es Colombia, es México. Estamos hablando de que gran parte, de que el Ecuador se ha transformado en una plataforma de distribución global de cocaína, fundamentalmente hacia Europa. Ayer me reuní con un embajador europeo en su despacho y me decía, de un muy importante país de Europa, y me decía, Ecuador antes era un país relativamente intrascendente en la geopolítica, con mucho cariño, dice, pero relativamente intrascendente. Mis colegas que venían acá los envidiábamos porque prácticamente iban a una isla de paz, a Galápagos, a pasar bonito. Dice, hoy por hoy yo estoy catalogado en mi Cancillería como un embajador en un país en guerra. Y todos los esfuerzos de mi Cancillería para esta región están enfocados en Ecuador como un país en guerra y como un país en el que si perdemos Ecuador, también perdemos la paz en Europa, porque evidentemente de allá nos viene la huevada. Un poco exagerado me parece esa perspectiva. No creo que somos un país en guerra. Hay un decreto que lo dice, pero ¿no? Pero yo creo que ese decreto es un decreto que no refleja lo que la realidad es, que lo que permite es, sobre todo tuvo un efecto propagandístico, pero no creo que seamos un país en un conflicto armado interno. Un conflicto propagandístico para adentro, sí, pero muy nocivo para afuera. Cuando en realidad tenemos un grave problema de crimen transnacional que está relacionado a las estructuras criminales que operan en el Ecuador, que ahora sabemos además tienen tentáculos y están articuladas a estructuras políticas. Porque la palabra guerra es demasiado dura. Sí. Y acá puede funcionar políticamente, pero por ejemplo hablaba creo que con Roque Sevilla en esa misma silla hace pocas semanas. Claro, y decía, la palabra guerra nos cagó. Claro, por supuesto. Porque también. Cualquiera europeo que quiere venir a Ecuador, lo primero que pone Ecuador en Google y la primera palabra que sale es guerra. Por supuesto. Por eso es que hay una responsabilidad de quien nos gobierna de ejercer el cargo. De ejercer el cargo para llamar a las cosas por su nombre y actuar en concordancia. Le falta talla de estadista, dice. No, yo no califico, no soy sastre político para Pero pucha, por lo menos tomarás el traguito, pues, man, te está haciendo ahí. Gracias. Yo no soy sastre.
Me gustaría ser sastre, pero no soy sastre. Yo quisiera, en cambio, ser académico. Pero no creo que sea un problema de talla. Yo creo que hay una oportunidad. Cuando un presidente tiene tal nivel de apoyo y popularidad, cuando tiene tanto capital político, Lo tiene, dice. Tiene una enorme responsabilidad. Y yo veo, y espero en esto equivocarme, Luis, yo veo que Noboa está siguiendo el mismo camino que Lasso. Lasso, después de la vacunación, tenía altísimos niveles de popularidad. ¿Qué hizo con eso? Dilapidarlos. ¿A dónde nos llevó? A la muerte cruzada. ¿Por qué nos llevó a la muerte cruzada? Por haber sido, digamos, vamos a decir de alguna moda, haber posibilitado. Utilizo la palabra posibilitado porque no tengo evidencia para utilizar otra palabra. Tú dijiste que ya no íbamos a hablar de Lasso. Sí. Vuelve No, Lasso ya no. de tu propia trompa, La última compa. vez, haber posibilitado lo que ocurrió en EMCO y lo que nos llevó a la muerte cruzada. Pero aparte, o sea, ¿por qué crees que va a tener el mismo futuro de ese señor que ya no vamos a nombrar en esta entrevista? Lasso, hijo de puta. No, espero que me equivoque. Espero que así no ocurra. Pero ¿por qué crees que? Mira, o sea, por alguna señal, por que una tú señal, dices? la consulta popular, por ejemplo. Dices que la consulta vale paloma, vos dices. Solo una pregunta es importante y tiene La que ver con extradición. Exactamente. Solo una. Empleo por horas, brother. Bueno, no está mal. yo voy a votar sí por el empleo por horas y por el del arbitraje internacional. Son las tres únicas preguntas que voy a votar sí. ¿Y las otras vas a votar no? No, es que voy a anular porque no veo la importancia de que estén puestas en una consulta. Porque me parece que es precisamente Pero un tampoco juego. te hacen daño. No, pero lo que pasa Que es los militares controlen los accesos a los Luis, centros verás, Luis, sí, señor. Luis, yo he estado, verás, te voy a decir, tal vez con un poco de pena. No de pena, verás, yo he estado en la política ecuatoriana desde principios de los 2000. Y me parece que si algo nos ha hecho mal, una autocrítica, tú me preguntabas sobre qué autocríticas uno debe hacer, es la condescendencia. Creo que la condescendencia es decir, sí, dejemos pasar, hagamos nomás esto. No importa. No, alguien que está sentado en la presidencia de la República, llámese como se llame, se ponga el membrete de correísta o anticorreísta, tiene responsabilidades que asumir. Y creo que esa condescendencia, decirle, mire, voy a votar sí, cuando en realidad sabemos que es una manipulación política. Es una manipulación política. Claro, porque son reformas absolutamente intrascendentes que podrían bien ser tramitadas a través de la Asamblea Nacional, a través de una ley. Es decir, no son temas de consulta. No son temas de consulta. Sí son esas tres temas de consulta, de consulta popular. La de la extradición, la del trabajo por horas y la de la... el trabajo por horas también podría ser una ley. No, pero lo que pasa es que ahí no te lo vas a dejar se tus necesita panes una correctos. voluntad política fuerte para algo así. Y yo voy a votar sí en las tres preguntas, pero las otras son una manipulación. Y creo que en el país tenemos, yo diría, en gran medida han hecho medios de comunicación irreverentes y se han jugado. En el Ecuador, muchas historias de eso. Pero los políticos, y yo me cuento entre ellos y me hago una autocrítica, a veces somos condescendientes en función de, vamos a decir, los vientos coyunturales. Y esas condescendencias nos pasan una factura como país muy caras. Ni el correísmo se ha atrevido ahorita a salir de frente por el no más que por el arbitraje Mira, y lo mismo pasó Yo voy a votar sí en todas. Lo mismo pasó con Correa. Daño no me hace. Lo mismo pasó con Correa, lo mismo pasó con Lasso, lo mismo pasó con Moreno. Es decir, estamos acostumbrados como país a decirles a los gobernantes, a transmitirles a los gobernantes de que pueden manipular en función de sus propios intereses políticos. Pero hasta cierto punto, pues si luego terminan todos en la verga y están todos fugados. Pero pues, por loco. eso mismo, porque partimos de una, diría, falsa tolerancia. En política, yo creo que, y un país que tiene una crisis tan grande, no puede darse el lujo de ser tolerante con las omisiones y con los errores de los gobernantes. Pero yo no creo que somos tan tolerantes como otros, por lo menos. O sea, tú ves al principio como que es la luna de miel y toda la... Pero Lasso va a un supermercado aquí en el Ecuador. No íbamos a el señor ese va a hablar a un supermercado y la gente le escupe. ¿Ya? No. Lenin no puede. Correa lanzan piedras. Pero yo no me refiero a eso. O sea, no es de que puta todo bien, bueno que hayas robado, siga nomás. No me refiero a eso. Yo lo que me refiero es que por situaciones coyunturales, en muchas ocasiones dejamos pasar cosas. Y
Eso yo no, este problema no, este tema no estoy en este momento hablando de los medios de comunicación ni de la prensa. Yo estoy hablando sobre todo de De la quienes hemos hecho idiosincrasia. política, no, de quienes hacemos política. Y creo que eso nos ha llevado a que finalmente se den cosas que después, como en política, toda factura se paga. Y eso pregúntame a mí que he perdido tantas elecciones. Claro. Todas las facturas se pagan, tanto en términos personales, que importa poco, cuanto en términos ya de país. Y me parece que por eso hay que decirle al señor Noboa de que hay 3 preguntas que están bien, desde mi perspectiva. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero que las otras son sencillamente parte de un tinglado político para aumentar su popularidad. ¿Y O tú afirman. crees que él tiene regaladita la reelección? No, para nada. No creo que ni siquiera tiene regalada el triunfo en la consulta Pero popular. hace un rato hablaste de que es un monstruo No, en dije las que tenía que- elecciones, de no. que Dios mío, que gigante nunca he visto. No, dije- Un Gulliver de ese tamaño. No, yo lo que dije es que tenía un gran capital político en este momento. No dije Claro, lo eso otro. dijiste, pues. Sí. Pero, mira, ¿Cómo va creo a perder? ¿Cuánto tiempo queda para no que estoy resulte diciendo esto? que va a perder. No estoy diciendo que va a Dices, perder. no ningún- tiene asegurado. No, es que nadie. Mira, en cuanto creció. En esta vida. En cuanto creció la popularidad de él, desde más o menos el día del debate presidencial hasta la fecha de la primera vuelta. En Ganó 16 puntos. ¿En cuánto tiempo? En 4 En 2-3 semanas. Exactamente. La política ecuatoriana es tremendamente volátil. Si algo caracteriza a la política ¿Y ecuatoriana, a quién le ibas vos ahí en esa campaña? ¿en cuál? En la de la última presidencial. Yo iba a voté por Otto Sonnenholzer en primera vuelta. ¿Pero lo apoyaste públicamente? No, voté por él. Me parecía que era de todas las candidaturas la mejor candidatura. Buena la que gente, más Otto, preparaba. buena gente. Le fue como la pieza también, ¿no? Y ha No desaparecido. tanto como a mí. No. Pero eran menos candidatos, entonces había menos posibilidades de repartir el valer voto. propio. Entonces ahí con Juan Fernando Velasco, con el escopolaminado, estuvieron terribles esas elecciones. Pero aquí habían menos, y no me pareció una mala papeleta, en realidad, visto lo visto, ¿no? Tenías al correísmo, tenías a Noboa, tenías a Topic, tenías a Villavicencio, tenías a Otto, tipo Herbas, que le fue como era, pero también era un político en ese momento que tenía sus expectativas. Nuestro caballo, Bolívar Armijos, combinamos a Bolívar al no abandonar el sueño de todos los bolivarenses, bolivarianos o bolivarianos. Ninguna de esas pega, pero a continuar. Oye, entonces tú dices de que no tiene garantizado. ¿Cómo ves el escenario al 2025? ¿Montúfar? No. ¿Montúfar a la Asamblea? No. ¿Montúfar a cualquier cosita? No, Montúfar está en reflexión y en un momento de reconstruirse, reconstruir un discurso, una perspectiva pero política. estás macerándote. Un político jamás se retira. Un político, como decía al inicio, padece una enfermedad O sea, incurable. vas a volver. O sea, nunca me he ido, pero voy ¿Vas a a volver volver con a una más papeleta? fuerza. Es posible que sí. es ¿Cuáles son los posible que sí. planes? No, es que digo, en este momento mi plan personal es totalmente intrascendente, pero no es estar en la papeleta en las próximas ¿Y elecciones. el movimiento Nanay? No, pues el movimiento lo perdimos. El movimiento se terminó, que fue, digamos, ¿Lo la de- disolvieron? No, Se te lo llevaron. el CNE nos retiró el registro porque en las últimas elecciones no alcanzamos el mínimo requerido. Pero hay forma de recuperar. No, pero nosotros no usamos ese tipo de formas de No recuperación. digo por en debajo, como No, dirían, no por no, en no hay cómo debajo, recuperar. sino por en derriba. No, mira, nosotros construimos Concertación desde el 2007, 2006. Concertación es coetáneo o era coetáneo con Alianza País, surgimos al mismo tiempo. Claro. Pero mírale también, ver- ruptura la eliminaron, ahí sacó Sí, su pero- otra huevada. Es cuestión de billetes se necesitan, mi hermano, para comprarte cualquier huevada de nosotros partido. perdimos el registro y ese registro era irrecuperable. Y el construir un movimiento desde cero, construir un movimiento sin... Eso ya no se usa, César. sí, pero eso hicimos. No, Eso ahora hicimos. ya no se usa. Eso hicimos. Ahora agarran O sea, un poco de nosotros- billete, le compran sí, el movimiento claro. a Pero uno esa que no- le queda el último chance Pero, Luis, de sobrevivir. esa no era la idea. Esa no era la idea cuando comenzamos. Entonces nosotros comenzamos recogiendo firmas
para la Asamblea Constituyente del 2007. Claro, pues sí, Y ustedes hicieron el trabajo participamos, completo. Y después nos quitaron el registro, volvimos a recoger firmas. Nos quitaron 2 veces antes del registro. Entonces fue un Pero proceso. ya no tienes la fuerza como para lanzarte a recoger Lo firmas. que pasa es que eso es un trabajo monumental. Es un trabajo Pero ya no monumental. tienes la fuerza, el No tengo discurso y la fu- militancia. Claro, porque en realidad yo creo que era además otro momento de emergencia. Tú cuando ibas a la calle a pedir una firma, estabas pidiendo por algo que tenía que tenía un nombre de viabilidad, un movimiento político. Movimiento Claro. político que tenía una idea, un proyecto, algo. Ahora tú piensas en un movimiento político y lo primero que se te ocurre y lo primero que se te pasa por la cabeza es corrupción, si no crimen organizado. Entonces esto era otro momento y fue un momento, yo diría, muy, muy enriquecedor, pero muy duro. Pero entonces, ¿en qué camioneta te preparas ahorita? ¿Con Otto? Eso también es difícil, te digo, Otto porque también como, lo veo un poco eh, en tu misma situación, macerándose en la pero, reflexión. Y... pero diría, es difícil pensar en aquello. Por eso es que ese es uno de los temas que yo, digamos, pienso Pero si estás esperando ahí en tu bicicleta de No. que lleguen a pedirte, si No, tampoco no, funcionan las pero- cosas. no, Aquí hay que entrarle de nuevo, no. mi hermano. Pero no es de este momento mi interés de entrar. Yo creo que en realidad lo que sí me interesa en este instante, y creo que para eso me ha servido esta etapa, es comenzar a decir las cosas y hablar las cosas, quizá con mucha más frontalidad. Una de Ya las cuando la cosas gente se vuelve mayor, puede ser. ya no le importa un carajo lo que diga la gente. No, pero no es tanto, sino Esa es la con parte mayor buena de frontalidad. hacerse mayor. Puede ser, hay cosas buenas también, ¿no es cierto? sí, sí. Pero por Ya ejemplo, no se te parará, César, pero por lo menos se te parará la voz, y la hidalguía y el patriotismo, pues. eso es algo positivo que Eso es estás algo mencionando. positivo, claro, pues. Sí, ahorita ahí a tus parejas mirando, pero el patriotismo lo tengo acá. Ese sí, el discurso lo tengo acá, mijita. Y la Y la frontalidad. frontalidad. Siéntate ahí, te doy una clase de oratoria, mujer. Pero lo que pasa es que también eso es lo bueno de que pase Claro, el tiempo. claro. Pero una de las cosas que sí pienso es que en realidad... Pero sí se te para todavía, César, ¿no? La voz, claro Ah, que se claro me para que la sí, voz, ya. siempre se me para No, la pues voz. siempre hay otros tratamientos médicos. Pero huevadas. lo que te digo es que si algo me he hecho una autocrítica es que quizá debía ser o debo ser mucho más fuerte, mucho más... Tú decías hace un rato algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que mientras más va uno madurando, Más radical te vuelves, uno dices. tiende a ser más radical. Yo creo que hoy soy más radical que hace 10 En años. serio, pero hace 10 años era súper radical. No era Me tan da radical. miedo que me digas de No, que no era eres tan más radical. No era tan radical. Yo creo que tenía un discurso siempre moderado. Y yo siempre, Moderado, yo siempre he dices, dicho, César Montúfar, no, yo siempre he dicho que soy una hermano. persona de centro y algunos amigos me hacían broma y me decían del extremo centro. Claro. Pero creo que hay que quizá en algunos casos tomar posiciones mucho más fuertes y mucho más controversiales. Que yo no lo hacía porque la idea de concertar, por eso nos llamábamos concertación, era la articulación. Entonces, cuando tú piensas articular, no puedes salir directamente con una posición dura, porque el momento o extrema, porque en ese momento ya excluyes. La idea del movimiento concertación era articular lo diferente, unir lo diferente, construir un proyecto nacional desde lo diferente. Concertación era Sin una correísmo, pero. concertación era una metodología política. Era concertar sin la izquierda correísta. Sin la izquierda correísta, sin la ultraderecha, es decir, sin la corrupción, es decir, era articulación entre diferentes. Entonces, ese proceso que comenzó en el 2007, como decíamos hace un momento, es irrecuperable. Y por eso es que te digo, no es este momento el momento en que yo crea que debo ¿Pero crees participar. que te traicionaron personas, No. amigos? Por supuesto que en política ¿Ves, uno ves en el pasado amigos No, yo no. con desdén? Yo siempre creo que uno es lo que vive en la política, de bueno, de malo, de pésimo, es responsabilidad de sus propias decisiones. Y si quieres sea más incisivo en la autocrítica, creo que yo pequé de sobredimensionar lo que podía hacer. Eso tiene mucho que ver con lo que Weber, hay un gran escrito de Max Weber que tiene un ensayo hermoso escrito a principios del siglo XX que se llama La política como vocación, que yo recomiendo sobre todo a los jóvenes que lo lean. Y Weber dice que un político puede tener todos los errores, pero el error que no puede cometer es el de la vanidad.
Esa, Puta, pero esa- si todos son. esa sobredimensión es la que lleva a la catástrofe. No se puede ser político sin tener vanidad, hermano. No. Todos tenemos vanidad, todos tenemos un ego, pero pensar desde allí. Mira, los políticos que transforman, vamos a poner un caso histórico en el Ecuador. Yo pienso, ¿no es cierto?, que posiblemente uno de los mejores presidentes que tuvo el Ecuador en el siglo XX fue Galo Plaza. Uno de los presidentes que en pocos años, en 4 años, 48, 52, puso las bases de lo que fue un país con estabilidad hasta Y el no era 63. vanidoso, dices tú. No, por supuesto que habrá sido vanidoso. Pero Era tapintero y era un todo. político que actuaba en función de sus propias, de lo que podía hacer. Si quieres ponerlo en otras palabras, cuando hablo de no sobredimensionar, es ser pragmático. El plantear lo que se puede hacer y el cumplir lo que se puede hacer. Cuando un político cae en la vanidad, en la sobredimensión, cuando comienza a tirar billetes al aire y decir que puede farrear sencillamente, está perdiendo Que no las sabemos a proporciones. quién te refieres, Está ¿no? perdiendo Solo un las- ejemplo hipotético. Está perdiendo las proporciones. Cuando un político como Correa cree que puede pasar porque tiene los votos manipulados en el Congreso o en la Asamblea Nacional o en la Corte Constitucional, la reelección indefinida, y no se da cuenta de hasta dónde puede llegar, mira dónde está. Le costó, ¿no? Exactamente. Cuando un político, como vamos a decir, vuelva con la misma persona, como Lazo, que no... Que no íbamos a hablar de la que no se da cuenta de sus limitaciones para ejercer la presidencia, termina como termina. Entonces, yo cometí el mismo error, quizá porque no llegué a ningún cargo, las consecuencias no fueron mayores, pero ahí está el problema. El pragmatismo político no es irse contra ningún principio moral, es sencillamente tener la perspectiva y la inteligencia política para hacer lo que uno puede cumplir. Eso me parece lo que está en el fondo. A de mí este lo que tema. me cabrea más que la vanidad, que sí me cabrea, pero ya les entiendo que son así. Luego se dan, como tú mismo dices, contra la pared y se dan cuenta que su vanidad era capital solo de ellos y no de la gente. Pero es lo que tú decías de la palabra y las inconsistencias, las incongruencias, las contradicciones. Es que Eso es lo que a mí más me emputa. Y por ejemplo, te doy un ejemplo. Contigo corrió a tu lado como candidato tuyo a la Asamblea Fernando Villavicencio. ¿Ya? Con tu candidatura, junto a tu candidatura, él llega al Parlamento Nacional y es asambleísta luego independiente. En tu candidatura y en la candidatura de él, iba hablando vergas de María Paula, ¿no? Y del reparto de los hospitales y de todo el asunto. Luego se lanza por el movimiento de María Paula. Luego pasa la catástrofe que pasó. Y ahora María Paula es la primera viuda y devota villavicencista, dueña de la bandera de Villavicencio. Esa huevada a mí me cabrea. O sea, de que en política seamos tan asquerosos de coger la bandera de una persona muerta que antes te decía chora y que vos te referías en los peores términos de él y decir, pucha, viva la imagen de esta persona y qué tal y cual. Eso me cabrea, por ejemplo. O sea, ¿cómo te puedes robar una bandera de un lado y del otro, aprovecharte del discurso del uno sin ningún escrúpulo? Eso me repugna a mí. Más allá de que si son vanidosos sí, pero o lo que no pasa son es que los vanidosos. políticos podemos tener todo tipo de defectos, o sea, y los tenemos, como cualquier ser humano. Y esos defectos se multiplican o se exponen además con mucha más fuerza y mucho más dramatismo, porque generalmente los políticos que llegan a cargos importantes o cargos menos importantes están muy expuestos al ojo público, lo cual es muy bueno para cualquier democracia. Pero el problema, más allá de los defectos personales que podamos tener, es que a veces esas desproporciones nos llevan a cometer errores y tomar decisiones que no solamente conspiran contra la propia persona que las toma, sino contra el país. Y ahí está el problema. Cuando son las colectividades, las sociedades los que pagan esos errores de desproporción. Y eso es lo que también, regresando al mismo artículo de Weber del que hablábamos, la política como vocación, Weber denomina la responsabilidad del político. Porque la responsabilidad del político no es una responsabilidad, digamos, moral,
es una responsabilidad de consecuencias. Entonces, si tú tomas una decisión, si tú, vamos a decir, como hizo Correa, porque creo que hay que regresar a reflexionar el correísmo sin caer en esa dicotomía, en esa falsa polarización. Pero lo que hizo Correa, por ejemplo, llevarle al Ecuador a una situación de demolición institucional, como vivió el Ecuador entre el 2007 al 2009. Que la seguimos viviendo, ¿no? Está demolido institucionalmente el Ecuador. Lo que ocurrió no la restituyó Lazo, no la restituyó Lenin. Sí. El doctor Trujillo intentó, pero luego se aprovecharon de eso y ahorita tampoco está sucediendo. Pero eso tiene una consecuencia. Entonces, la ética del político es una ética de responsabilidad, es una ética por las consecuencias de tus decisiones. Cuando es propio, como te digo, no importa, pero cuando un país, una sociedad está involucrada, ahí está el problema. Entonces, me parece que, por eso es que te digo, no hay que ser condescendientes con los políticos y nosotros tendemos como político, te digo, mucho más autocríticos con todo lo que hemos hecho. En mi caso, poco importante porque la única vez que gané, además siempre solo, porque nunca estuve debajo de nadie, no es que me metí en la axila de nadie, en un abrazo para que me tomen fotos de ir arrastrado en una papeleta a ganar una elección. Siempre gané y perdí solo. Tal vez ahí hay otro problema, pero así fue. Los que venían contigo también decían que solo que los querías abajo de tu axila. Sí, pero digamos... Te acusaban en cambio de lo otro. Cada cual puede decir lo que sea. Con César no hay cómo, puta, si no es César no es nadie. Sí. Él siempre quiere tener la última palabra. Claro, sí me decían los que eran tus amigos y luego salieron Cabrera. Digamos, puedo respetar en alguna medida opiniones de todo el mundo. Pero lo que te digo es que... esa responsabilidad es ineludible. Entonces, creo que en realidad los políticos del presente y del inmediato pasado, creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme y queremos salir impunes. Oye, ¿cómo era tu relación con Fernando Villavicencio? Nosotros tuvimos serias discrepancias. ¿Durante la campaña? Durante la campaña y después. ¿Por qué? Yo preferiría no hablar por respeto a su memoria. O sea, porque, sí se pueden decir. Porque no tiene sentido el que yo pueda políticas. hablar de una persona que ya no me puede defender, que ya no me puede refutar. Ajá. Pero tuve diferencias fuertes. Terminaron peleados. Terminamos muy distanciados. ¿Y cómo viviste ese fatal día? Con mucha tristeza y mucha pena, con un shock enorme, porque creo que Villavicencio le hizo un gran bien al país. Y creo que ese bien fue el que posicionó, como creo que nadie lo ha hecho en la historia contemporánea del Ecuador, el tema anticorrupción como uno de los temas centrales. Creo que eso es algo importantísimo que hizo Villavicencio y creo que para el futuro del Ecuador esa semilla, si cabe utilizarla de esa forma, es absolutamente indispensable. Más allá de las serísimas diferencias personales y políticas que tuvimos. ¿Crees o tienes esperanza de que se llegue a una verdad sobre el asesinato? Yo espero que sí, por supuesto. Yo creo que es absolutamente indispensable. Yo también creo que es indispensable. Es indispensable. Me gustaría, lo anhelo y lo conmino, pero ¿crees que va a pasar? O sea, yo creo que puede ser. Yo no cierro esa posibilidad. Creo que también es importante que el país sepa toda la verdad de todos. Porque, lo que está saliendo en este caso Metástasis, lo que fue el testimonio, me parece que es el testigo Angulo, luego de que habló la señora Salazar. El que decía que se chateaba Norero y que hablaba Norero con Correa. Se tiene que saber aquello. O sea, yo creo que tenemos que llegar... Pero se tiene que probar aquello. Sí, por supuesto que todo se tiene que probar. Y todo... Ya se da, por cierto. No. Y yo creería que también es cierto. Sí. Pero en honor a la verdad, el otro dice que no. ¿Y cómo le...? Acuérdate que en lo de Villavicencio también, primero, misteriosamente mueren casi todos los atrapados, ¿no? Y el único que queda vivo, dice, mandó a matar el gobierno de Correa, dice.
Entonces yo también creo que hay una presión sobre la justicia y sobre los procesados de echarle la culpa al prófugo de absolutamente Claro, todo. claro, todo tiene que demostrarse, por supuesto, pero Mira, todo Rafa, tiene que investigarse. mira, Rafa, como pucha, ¿ves? Pero, Eres un pillín, pero uno trata de tener... pero todo tiene que investigarse. Y no solamente investigarse, como ya lo dijimos hace un rato, lo que me conviene o lo que me gusta. Nada. Entonces yo creo que tiene que saberse toda la historia. Y creo que en realidad... La novela de la Jaume sí está siguiendo, ¿no? Poco, porque te digo, yo veo, o sea, soy una persona poco adicta a las... Está en bomba lo de la Jaume, loco. Sí, yo... La bomba, también es una bomba Jaume. Pero Jaume ha sabido ser una bomba de titulares más que Anderson Boscampos, hermano. No la he seguido, no Estamos la he seguido. aquí celosos. No la he seguido, no la he seguido, no. Oye, No estoy tan al tanto de eso. la política igual hacia el 2025. Hay recambios, no hay recambios. El viejo de Bélgica sigue por ahí amargado y revolcándose en su propio veneno. Pero hay otras figuras que aparecen. El presidente de la República es una figura nueva. ¿Ya? Jan Topic es una figura nueva. El alcalde de Guayaquil, a la final, es una figura nueva. ¿Y qué opinas de estos personajes? O sea, ¿qué opinas de esta nueva generación de políticos? Bueno, yo creo que la política en el Ecuador, como en cualquier país del mundo, pero en un país como el Ecuador, en una crisis tan fuerte, requiere mucho aprendizaje. Y me parece que voy a ver, por ejemplo, el aquí caso... nadie tiene los PhDs que tú tienes. Y no vengas No, aquí pero no digo vanidoso como no, eres no, los no. políticos. No Te hablo falta de- volverte a leer no, a Weber otra vez. A Porque no citarme les... nuevamente. Claro. Pero no hablo de formación académica, no hablo de formación política y la formación política es muy diversa. Pero, por ejemplo, me parece que, vamos a hablar de Topic, por ejemplo, me parece que de lo poco que he seguido, y algo he seguido, porque me parece que es una figura a la que hay que mirar, yo creo que él está teniendo una evolución, él está creciendo políticamente. No digo que soy partidario de él ni que voy a votar por él, pero me parece interesante. Mira, yo estuve en política, yo estaba en política desde los 13 años, pero el tiempo que fui candidato a la presidencia, que fueron, digamos, pocos meses, fue mi mayor aprendizaje en toda mi vida política. Entonces, haber pasado una candidatura presidencial es un aprendizaje, es una experiencia. Tú dices que me lancen nomás solo para aprender. No, porque ese aprendizaje tiene que servir para algo, porque yo no utilicé, mira, Con yo fondos públicos. no, yo no pero utilicé chance. fondos Yo sé que no públicos, yo usaste. renuncié a los fondos públicos. Yo podría decir que lo que perdí lo financié, yo mismo financié mi derrota, totalmente. El Estado no puso un centavo en mi campaña porque renuncié a estos fondos. Pero creo que ese aprendizaje es muy importante. Porque no es solamente un aprendizaje de comunicación, de saber decir y conectarse e interpretar lo que no diría la gente, porque hay tantos públicos que es muy, la política está muy fragmentada y es muy plural, pero es la inmersión en el país. Y me parece que un político... Pero estabas hablando de Topic y terminas No, hablando de ti bueno, mismo. no, Según no. Weber, hermano, pucha, si ves No, vos mismo. estoy hablando de Topic. Creo que él está en ese proceso y me parece muy positivo. Eso me parece muy positivo. ¿Crees que está aprendiendo? Está formándose. Y eso es muy bueno para alguien que quiere aspirar a ser presidente de la República. Sí. El caso del alcalde de Guayaquil, figura que te digo, personalmente no me es simpática. ¿Te cae mal? Me cae mal. Y eso que a mí en general me caen bien los barcelonistas, sin ser barcelonista, pero porque me parece que... Es A un mí- social cristiano. No, a mí no me gustan los personajes políticos a los que les regalan los cargos. No le regalan los cargos tampoco, mi hermano. No, Regalado lo iba a tener Cintia. No, Nadie se no, esperaba que no, el correísmo y este man que no. estaba décimo, que no. Regalado no creo que le regalaron. Mira, si uno mira las tendencias, lo que estaba pasando en Guayaquil desde hace mucho tiempo, era inminente que el fin de la era social cristiana y el triunfo del correísmo. Si tú veías, hacías una comparación entre las campañas presidenciales y a la alcaldía, tú tenías que Nebot y Correa tenían más o menos la misma votación. Entonces, sin Nebot
y con el, digamos, de la transformación de imagen que hizo Cintia, que yo creo que ella se equivocó en el sentido de que quiso adelantarse, quiso fugar hacia adelante. Quiso salir, digamos, de la órbita, de una órbita que ya estaba en crisis, que era la finalización de la era Febres Corderista, nebotista en la alcaldía, pero fugó hacia adelante y se adelantó. Es decir, la puerta se le cerró antes de que, o sea, se le cerró a sus espaldas. Si yo hubiera ido en un proceso más lento, posiblemente el resultado era diferente. Pero era más o menos claro que algo así iba a pasar. Entonces, si tenemos al alcalde de Guayaquil como candidato, como alcalde de Guayaquil, es por el arrastre de Correa. Entonces, yo tiendo a ser, verás, y puede ser otro defecto, te decía, yo gané y perdí solo. Esta idea de que a mí me gusta la política y los políticos se hacen solos. Ya, pero te cae mal porque ganó por Correa. No es una razón para que te caiga mal una persona. Sí, me parece. O hay algo en su personalidad, en sus rasgos discursivos. Además, un poco prepotentón. Eso es como que algo que no me cuadra. Pero no es que me parece para totalmente. En el sitio del pueblo necesita esa actitud. Eso le gusta el guayaco, pues, ahora, hermano. No es que estoy diciendo no que es totalmente que querer ser alcalde de Guayaquil estoy hablando con solamente, maripositas, inciensos y huevadas. Además de la diferencia que puedo tener, porque es parte del movimiento de la Revolución Ciudadana, que es una diferencia ideológica y política profunda. Su estilo, su forma de haber llegado no me es simpática. Nada más, no es una cosa así radical. ¿Qué otras figuras de la juventud? Andrea González Nader fue candidata contigo también. Sí, yo creo que es alguien que puede crecer. Me parece interesante su discurso. Me parece que es joven, que tiene un carisma. Con ella no saliste piteado. No tuve mayor relación. Yo con ella... ¿Fue candidata tuya? Sí, pero fue la alterna la segunda en la lista con Fernando Villavicencio. Ajá. Tuvimos una sola... ¿Te peleabas con tus asambleístas? No, una sola interacción. Ajá. Tengo una buena opinión de ella y me gustaría que le vaya muy bien. A mí me parece una mujer brillante, que ojalá que se permanezca en política. Y que siga en esa línea. Y que creo que alguien tiene que recoger esa bandera de Villavicencio. Sí. Esa tiene que... Sí, no sé si es que ella recoge la bandera de Villavicencio de la investigación anticorrupción. En política creo que eso está votado. Porque Zurita no parece que dio la talla como para cogerla, y todavía un poco ese espacio está vacante. De ahí Andrea ha visto más sus posiciones ambientales, sociales, creo que son las que ella tiene más interés y fuerza, por lo menos eso es lo que he podido yo verla. Complicado en una ciudad de Guayaquil en la que esos no son lastimosamente prioridades, una ciudad que durante décadas ha priorizado el adoquín a otras cosas. Entonces no le veo que esté cogiendo la bandera de Villavicencio. O sea, creo que está vacante, pero igual sí me parece una figura interesante, fresca, que creo que le hace bien al escenario político. ¿Qué otros jóvenes ves? Pavel, que ya de joven no tiene nada. Creo que Pedro José Freire también es un personaje que puede consolidarse. Creo que ha tenido... Está con Topic, ¿no? Ha tenido... de pipí cogido. El hecho, por ejemplo, de no ser candidato en la última elección, muestra madurez, muestra mucha sensatez. Me parece... Yo tengo chance. ¿Tú? Diría que no tienes mayor posibilidad. No tienes mayor posibilidad. ¿A qué no tengo posibilidad? ¿Alguna huevada de poder ganar yo? Mira, yo creo que hoy la política mucho tiene que ver con la estética. Entonces se necesitan candidatos guapos. Gente guapa. Que tenga, he bajado, por eso es que tú y yo tenemos poco espacio en la política ecuatoriana. He bajado 10 kilos de peso, César, preparándome para esta campaña que se viene. Me temo decirte que no es suficiente. Ya son cuestiones más profundas. Un poquito de bisturí. No. Alguna cosita. Sería una cosa muy, muy profunda y que creo que... Bueno, aquí a todas las bases que están todos viendo los comités esto, provinciales y barriales. Desmantelen los comités, señoras y señores. César, vamos a pasar gracias a Motorex a las preguntas que te mandó la gente, que confío que acá mi equipo me habrá enviado en algún momento. Equipo. Ahí está. Sí, pero no, yo ya tengo una edad. A ver si me acercan un poquito.
No, entonces yo las leo acá, no te preocupes. Si es que las descargo en algún momento, pues se les ocurrieron mandarme en este momento, discúlpame. Todos tenemos nuestro Alonso. Eh, es que WhatsApp hoy día está bien pendejo, ¿no? Y no, y sigue un poco pendejo. También, entonces culpa del Zuckerberg que está valiendo Zuckerberg. Aquí dice, aquí está. Aquí dice Diego Ceballos, ¿es verdad que los niños preferían jugar sin camiseta que elegirlo en el equipo en el indoor del barrio? No creo, porque yo era muy bueno para el fútbol. No te creo, No, era muy bueno para el fútbol. ¿Qué planes tiene para su vida? Dice, aún sigue vivo, aquí está vivo, coleando. ¿Tiene para su vida política con miras al 2025? Ya he comentado que no. Dijiste que no. ¿Por qué dejó la política este último tiempo? Creo que lo dijiste. Oye, pero sientes un poco como que la gente fue ingrata contigo. No. El anticorreísmo fue ingrato Yo creo contigo. que uno siempre es responsable por sus decisiones, ¿no? ¿Pero no crees que como que te archivaron prematuramente? No. Aquí donde vamos a grabar. ¿Cómo hace para ser tan pesado? Dice. Pregunta de cajón, por favor. Bueno. ¿Cómo hace? Me sale natural. ¿Piensa otra vez ser candidato a alcalde de Quito o algún otro cargo en las próximas elecciones? Eso no descarto. Ah, esa es la huevada. Eso no descarto. Con No digo que Topic. voy a hacer. Ya te cacho No, que con para Topic, nada, con el no. PCC, No. por eso no quisiste hablar mal de Nebot. No. Ahora todo tiene sentido. No. Presentamos al nuevo candidato del Partido Social Cristiano a la alcaldía de Quito. No. Pero esa huevada te Es que gustó. sabes que Porque esa vez estuviste cerca, pues, loco. estuve cerca de ganar. Con una inversión absolutamente irrisoria. O sea, cuando No, al final hubo un billete. No. Apareció un billete, César. No. No me jodas, al final ¿Sabes de tu cuánto? campaña ¿Sabes cuánto? estabas hasta metido hasta en la sopa, No. hasta metido hasta en el culo. Teníamos todos un No. cartel de César Montúfar. ¿Sabes? Esos carteles son muy baratos de poner. Esa fue una fantasía que... Pero ¿sabes que fue como Te acusaban de que don Rodrigo te había metido buen billete. No, o sea, Rodrigo Paz fue fundamental. Y yo creo que con él tengo una deuda de gratitud enorme y además una admiración enorme a lo que él fue como alcalde y a su personalidad política y personal. Papa Oso, un crack. Pero digamos que, y creo que en gran medida mi buena votación se debió a su apoyo. Sí, Tengo que reconocerlo y agradecerle, ahora que ya no está. Pero entonces dices que te gusta esa huevada de la alcaldía de No, Quito. lo que creo es que... Ahí vamos a tener que competir. Sí, por eso es que no, Par de feos, hijo de puta. no quería adelantar esto. Claro. Pero lo que pasa es que hay una cosa, mira, que no tenemos alcalde de Quito en este momento. Porque lo que tenemos es lo mismo que tuvimos durante el tiempo de Augusto Barrera, con la diferencia de que Correa ya no está en el poder. Que no hay plata. Y el problema es que el alcalde de Quito, la alcaldía de Quito, al ser la capital, no solamente que tiene la especificidad de todos los problemas urbanos juntos que tiene esa ciudad, porque tiene varias bombas de tiempo, sino que Ya tiene vimos la una Gasca otra función vez. de liderazgo nacional. Y si me permites algo más, la política ecuatoriana... Estamos en el ni fu ni fa del liderazgo político otra vez. La política ecuatoriana se va a reconstituir desde la política local. No hay política local, no hay política nacional sin política local. Una de las razones por que la política nacional está arrasada es porque la política local fue arrasada. Entonces hay que reconstruir la El política alcalde de local. Cuenca le va bien, ¿no? Sí, hay que... Mira, te voy a contar una anécdota y quizás con eso termino. Hace muchos años, cuando Concertación estaba en un momento bueno y había fundado, y me parecía una figura interesante y tuve con ella una muy buena relación como asambleístas con Cintia Viteri, conversamos con Nebot, el movimiento Concertación, para proponerle una alianza entre Madera de Guerrero y Cintia Viteri y Concertación. Nosotros de un movimiento de centro, ellos de un centro derecha. Y Nebot me dijo algo que me pareció importante. Me dijo, primero, construyan la política desde Quito. En ese momento no lo entendí. Y mirándolo en perspectiva, ahora que la figura de Nebot está muy cuestionada y que tiene, pero creo que
Más allá de eso, que no nos corresponde en este momento hablar, pero creo que en esas palabras de un político que tiene el oficio y la experiencia y la gestión, no las entendí. Y yo creo que si la política ecuatoriana se va a reconstituir, va a ser desde la política de Quito. Y eso no tenemos en este momento. No lo tenemos desde que el Paco Moncayo salió de la alcaldía de Quito. No lo tenemos desde... Vamos, Paniagua. Desde que Paco Moncayo como alcalde le abrió la puerta al correísmo para que triunfe en las elecciones del 2006. Desde ese momento no. Perdimos, bueno, ya la capitalidad veníamos perdiendo, pero el proceso de pérdida de la capitalidad viene dándose. No fue mal alcalde, loco. No fue mal alcalde. Y sí hubo un liderazgo político en su momento. Sí, pero el alcalde de Quito no es solamente quien hace obras, que tiene que hacerlas. Por supuesto que tiene que hacerlo. También representa a los ciudadanos en defensa de la capital. Yo creo que el modelo de alcalde para mí es paz, que fue las dos cosas al mismo tiempo. Un Sixto Durán Ballén, que fue las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ahí hay figuras. Un Yamil Maguad, dices tú. En la buena época. En ese tiempo, claro que sí. Por supuesto que sí. Que es distinto a la alcaldía de cualquier otro cantón. Quito es un distrito, pero a cualquier otro cantón del país. No es ni menos ni más, pero es diferente. La capital tiene un pero ahora peso Pavel, político. Mira, a mí Pavel... Buen amigo de Daniel. Mira, a mí, yo le conozco mucho a Pavel Muñoz. ¿De qué? ¿De la academia o qué? Sí, él fue mi alumno. Mira tú. Fue mi alumno. Le tengo un muy buen concepto personal. ¿Buen alumno? Buen alumno. Le tengo un muy buen concepto personal. Llegando puntual, nada de tuki-tuki. No, fue mi alumno y le tengo el mejor concepto como alumno y le tengo el mejor concepto como persona. Qué bueno. Discrepo con él políticamente. Bueno, eso está bien. Pero creo que él no ha asumido la alcaldía de Quito. ¿Tú crees que es un tipo sano? Yo creo que es una persona, no me corresponde tampoco. Tú que me pones desastre ahora de médico para diagnosticar la salud. Mira, a todo el mundo le decía choro. ¿Crees que es un tipo sano? Es que no puedo yo. Políticamente. Yo lo que digo es que de lo que yo conozco de él podría ser un alcalde de Quito. Sin embargo, no está escogiendo la vía de no serlo. Y me parece que finalmente le va a pasar lo mismo que a Augusto Barrera, quien no fue un mal administrador, que tuvo aciertos, pero esas dependencias, que mira, el alcalde de Quito no puede tener jefe. Le falta huevos, dices tú. No es huevos. Diga nomás. No es huevos, no es un problema de huevos. Es que el alcalde... Es un problema genital, dices tú. El alcalde de Quito no puede tener jefe, porque es alcalde de la capital del Ecuador. El no comprender eso... ¿Y quién es el jefe de Pavel? ¿Rafael o Daniel? Ahí hay un problema. No sabemos. Hay un problema. Entonces, imagínate, no puedes tener jefe, pero si tienes dos. Ahí estás más jodido todavía. César, querido. Gracias, Luis. Siempre contento de escucharte, contento de que no te desaparezcas de las calles. Yo lo decía al inicio de esta entrevista, siempre has sido una voz vigente que me alegro tener el privilegio de volver a escuchar. El privilegio es mío. Y nada, pues espero que hayan aprendido que tienen que ir a leer el manual, el tratado de Max Weber de inicios del siglo XIX, XX, del siglo XX. No estén hueveando, vayan a leer a Weber y ataquen la vanidad de los políticos. Hermano Gracias, querido. Luis, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hey, ¿quieres ver algo grandioso? El mejor plan está en casa, porque ahora tendrás todas las series y películas de HBO Max. Hello, Peter. Incluido en tu plan de internet de fibra óptica. Todo desde $17. Contrátalo al 505,000. Resultados importantes para desarticular los grupos terroristas. Esta estructura criminal desalojó y asesinó a propietarios de estas viviendas para que estas viviendas sirvan como guarida. Hemos logrado tomar el control de este territorio. Todas estas viviendas tenían simbología de agricultura. Son 17 personas que fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2. Muy gratificante que el señor presidente venga personalmente a ver el trabajo que hacen sus Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional. Autorización número 3100. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2024.
tu salud y tus antojos. Tenemos todo. Solo faltas tú. Esto es Katuk. Descárgala hoy para iOS y Android.